Hola, yo soy Lisander Yo soy Nauris y somos cubanos viviendo en Chile. y hoy te vamos a mostrar cómo hacer las compras del mes. En Chile resultan que son un derecho, mientras que en Cuba es una batalla diaria. ¿Cómo es? Una compra sin miedo. Sin miedo. Aquí yo compro sin miedo. En Chile se compra sin miedo. Claro, siempre que el bolsillito te dé, mi amor. Miren esto, acá en Chile uno entra, agarras un carro y tienes de todo para escoger. ¿Por dónde empezamos, mi amor? Yo siempre comienzo por el arroz. Porque todo tiene su señalética. Busca donde dice arroz, vamos para allá. Arroz de grano largo. Mira, sí, hay arroz de menos de 1.000 pesos. Apúrate que se acaban. No, todavía arroz, todavía queda este montón de crema que lo pensé. Voy a empezar a dar codazo, no, mentira. Lo más bonito es que aquí no esconden nada. O sea, está este arroz que es más barato al frente, al inicio. No es que te lo ponen al final para que te vayas con el más caro primero, no. Me gusta eso, como hay señaléticas para todo, cómo no te esconden los precios. Lo más barato te lo ponen delante, como las ofertas. Mi amor, ¿usted que es el cocinero cuántas? Para el mes. Sí. Ya. Cubano que se respete come arroz. 3, 4, 5. Sí, es un kilo. No, 900 gramos. Ah, por eso que cuesta un poco menos, 100 gramos menos. Pero nada, este está bueno. Y es grado 2, que hay que cocina como más desgranadito, que nos gusta. Arroz grado 2. Bueno, pues ahí llevamos casi 5 kilos. Lo curioso es que yo soy el que cocino, pero Nauri maneja las compras, porque ella sí recuerda bien los precios. Mi amor, después del arroz, ¿qué viene? Aceite y azúcar, mi vida, como Celia Cruz. Acá. Miren cuánto aceite. Está caro. ¿Está caro? Yo creo que es el más barato. Voy a tomar uno, pero voy a seguir mirando. Está 1.550, está caro, ¿eh? Bueno. Azúcar ahora. Me gusta el azúcar rubia, el azúcar prieta, le decimos en Cuba. Oye, pero está buena. 1 kilogramo a 1.490, está buena, sí, adjudicada. Llevamos eso. Sí, me parece. Ahora lo más importante de la compra, que sin esto ya yo no puedo vivir. ¿Sabían que ningún cubano puede vivir sin esto? Por lo menos el cubano que puede tener acceso. Allá la leche en Cuba, la leche mayormente es leche en polvo. Y Nauri acá, pese a que hay opciones de leche líquida, sigue conservando su vicio de la leche en polvo. ¿Cuánto vas a llevar? Para el mes, 5. Es que en Cuba tomamos leche hasta los 7 años. O sea, nos venden leche a los niños normada por la libreta de abastecimiento hasta los 7 años. Y después de eso no lo puedes comprar ni en tiendas de dólares ni nada, que no hay. Y mi sueño es tener así una estantería llena de leche en la casa. 3, 4, 5. Es una de 800 gramos. Yo siento que es la más barata leche en polvo entera aquí en Chile y bajó. Costaba como 6.300 o 6.200 pesos y ahora está en 5.990 pesos. Bueno, ahí compensamos el aceite. Buena. Caballero, aquí no hay truco, aquí los precios están por donde quiera, no tienes que estar comprando cosas por el mercado negro y mucho menos hacer una fila de 10 horas para comprarte cualquier producto, cualquier cosa para llevar a tu casa y comer hoy. Mi amor, ¿qué harina quieres? Quiero esta, pero tú sabes qué es lo que más me gusta, que aquí no tengo que estar comprando así con miedo, mirando hacia los lados, con miedo a que me acusen de acaparadora. Porque en Cuba todo está normado, o sea, tú vas a una tienda y no es que, ay, si yo quiero compro 10 kilos de harina, no, eso está normado porque eres acaparador y lo vas a revender y no hay, en fin, una compra sin miedo. Ahora vamos para la mantequilla. ¿Cómo es? Una compra sin miedo. Sin miedo, aquí yo compro sin miedo, en Chile se compra sin miedo. Claro, siempre que el bolsillito te dé, mi amor. La mantequilla es una de las cosas, yo diría, tristes que ha tenido lo que es el robo y todas esas cosas, que hay que comprarla sin uno seleccionarla directamente, hay que pedirla aquí y pagarla aparte porque es algo que los mecheros, que son los que roban, les gusta mucho robar, entonces ellos la esconden un poquito más para que no pase. Lo primero es que se toma un papelito. Hola, buenas. Tengo el número 18 y va por el 15. Estoy aquí debatiéndome si me doy un gustillo o no, me compro algo que es un gustillo. ¿Cuál sería ese gustillo? Un queso Filadelfia, que es caro, cuesta 3.600 pesos, pero es como que es rico para comer con crepes y cosas así. ¿Y cuál es? Este que dice Filadelfia, allá al lado de la Carlos. Cómpratelo. Valor y dinero, ¿qué hace falta? Valor y dinero.
¿compraste de barra? Sí, compré de barra porque ahora como estamos en plan ahorro, el pote plástico y pongo dentro las de barra. Ahora, cosas que no me dejan de sorprender de Chile. Sí, yo compré este queso crema aquí. Ah, un queso crema. Sí, es como un queso crema, pero es bueno, no es como... Es rico, no es como este así. Y yo iba a comprar ya 3.000 y tantos pesos. Y ella me dijo, pero hay el mismo más económico. Y me vendió uno en 2.000 y tantos pesos. O sea, la Entonces, misma dependiente te dio el tips de que te salía mejor otra opción. exactamente, no es que ellos dicen, no, yo quiero que compres la más cara. Simplemente quieren que tú regreses como cliente. Y lo pagué aparte. Esto ya no tengo que pasarlo por la caja. Que a propósito, hablando de eso, es que estamos en Provi Market. Se dice que es uno de los mercados más económicos de acá de Chile. Vamos. ¿Cuánto en papel? Papel sanitario, detergente. Me encanta comprar estas toallitas porque las voy echando a la carterita y así cuando salgo por ahí, si no hay papel sanitario, que es muy raro, pero bueno, por ejemplo los Cefam y esas cosas, no hay papel sanitario, entonces ya tengo ahí cubana preparada, vale por 3. Servilleta porque ya somos finísimos chilenos y sin servilleta no podemos vivir. Un confort, marca confort, porque ya tengo bastante confort en la casa, así que solo me llevo uno. Al papel sanitario en Chile se le dice confort por esta marca. Es como nosotros los cubanos con la olla Reina, que es una olla de presión multifuncional eléctrica, pero que la marca que se usó en Cuba siempre fue marca Reina, y le decimos a ese tipo de olla Reina. Algo sin lo que ya no puedo vivir, los traperos húmedos, que son frazadas de limpiar desechables. En Cuba jamás en mi vida no tenía idea de que esta sabrosura existía. Para que tú veas que educados los chilenos, ahora un señor sin querer me empujó con el carrito y se ha disculpado más de 300.000 veces. ¿Ahora para dónde vamos? Vamos a comprar pasta de dientes, jabón y crema de pelo. En Cuba, usar pasta de dientes marca Colgate es de gente rica, de gente poderosa o de gente que tiene familia en el exterior, porque al final la economía de esa roboilusión de la dictadura cubana se sostiene mucho por los que viven fuera y mandan remesas y les compran estos paqueticos a su familia adentro. Así que Colgate, aquí está donde quiera. Incluso uno a veces se da el lujo de no comprar de esta marca y compras otra. Pero en Cuba es como que, wow, tienes Colgate. Cosas. ¿Este cepillo aquí es suave o es acá? O medio, que no alcanzo a ver. Medio, dice medio, no hay suave. Estás escuchando a Nauri. Nauri está seleccionando la dureza de la cerda del cepillo de dientes. Está buscando cerda suave y este es cerda media, así que no le conviene. Está cayendo en la trampa del consumismo. 2 Colgate. En Cuba cambiamos de cepillo de dientes cada un tiempo porque también es difícil de conseguir un cepillo de dientes. Cuando las cerdas están gastadas y que parecen una flor para los lados. Ahora, aquí, jabón. 1, 2, 3 y yo siempre compro un jabón Lux en honor a mi abuela que le encantaba el jabón Lux. Que también el jabón Lux es como bañarse con algo cuico, con algo rico, algo sabroso en la cultura cubana. Sí, eso era mi abuela que cuando tenía un dinerito decía, vamos a comprar Lux. Y eso era como que, de Reyes. Faltó el champú. De almendra y aguacate es el que me gusta. Acondicionador porque champú gracias a Dios. ¿Ustedes hacen las compras mensual o semanal? Porque en Cuba hay que hacerlo diario. Hay más arroz, pero todos son más caros. 1.900, 2.900. Ah, mira, aceite acá, mamá. Pero más caro o igual. No hay aceite más barato. Entonces nos quedamos con el aceite que tenemos. Sí, este de 1.550 que fue el que agarramos por ahí. Vamos a comprar comino. Y acá ya uno sabe que Hebra es una marca de estos tipos de condimentos y Gourmet es otra marca un poquito más cara. Como uno va aprendiendo cosas, no compras el que aparezca. Nos ponemos selectivos. Comino molido, 1.560, 100 gramos. Orégano de la marca Gourmet también. Acá en Chile tú trabajas y te puedes comprar las cosas y vives. Allá en Cuba trabajas para sobrevivir. Hay una gran diferencia con ese sistema empobrecedor. Qué bueno que salimos de Cuba. Gracias, Chile. 2 cremitas de choclo.
¿Tú tenés un choricito que tenga picorcito? ¿Por qué tiene que ser picante? 3 de estos, por De los largos. Sí. Vamos a llevar ese porque ya estamos en nuestra carnicería favorita, porque no puedes pasar el mes sin comer proteína. nuestra carnicería de confianza. Como hay variedad de queso. Ahora medio kilo de queso mantecoso laminado. Mira, arrollado. Mira, estándar ahí, no sé. Mediana sería normal, entonces normal es mediana. Sí, Ya. sí, tan buenas. Sí. Es que nos acaban de preguntar cómo queremos las láminas de queso. Fina, mediana, gorda y no soy. Gracias. Gracias, caballero. Tengo que confesar que yo tengo hambre y cuando venía por ahí yo decía, ay, ojalá y no den a probar algo. Tengo hambre. Y mira, siempre con el gesto bonito que es el carnicero, para que no pruebe y se emocione, compre, vea si le gustan. Queso mantecoso. Ahora está 2028 y la semana pasada estaba en 1600 y tanto. Está subiendo. Sí, todo subiendo. Dame porfa 8 trutos. El trito de pollo, que es nuestro famoso cuarto de pollo en Cuba. 8 sí, porfa. Aquí con Camelito, que es nuestro carnicero de confianza también. Y es la variedad que hay en Chile. O sea, en Cuba un cuarto de pollo era como que ya un cuarto de pollo. Y aquí es como truto cuarto, truto medio, truto largo, truto entero, truto ala, 1 kilo de pecho de deshuesada, por favor. Sí. Aquí en Cuba se considera un logro de la revolución cuando te venden por núcleo familiar un truto de pollo, un cuarto de pollo al mes. Si en ese sistema te vienen diciendo que hay mucha comida, hay tanta que solo que tienen que controlarla para que todos alcancen, ¿dónde está esa comida? Sin embargo, aquí, miren, con tu propio dinero, con el dinero de tu propio sacrificio, puedes venir aquí y según tu economía comprar lo que más te guste: pollo, res, cerdo. Corazón de vacuno, hígado de vacuno, lengua de vacuno, pata de vacuno. Mira, Solomillo, nosotros hemos comprado eso. Dame porfa 4 paleticas. ¿Quieren que nos carguen? Ah, Sí, pues. ¿qué dijiste? Sí, por favor. Ah, pues tengo que decir sipo. Sipo. Las paleticas son buenas, así como para hacerlas medio asaditas. Ay, es que están grandes. Una medianita. Más bonito, tiene más pedazo. No tiene casi nada. Claro. Chuletica, ¿verdad? Chuletica. Sí, hay que comprar 4 comidas 8, ¿no? Dame 6 chuleticas, por favor. Ahora, una carne de vacuno, pero que sea así como para hacer mechadita. ¿Cómo de qué tamaño lo quiere más pequeño? Es que este es el más chiquitito de todos. Algo que extraño muchísimo, me ha costado encontrar en las carnicerías la carne de cerdo con algo de gordito y algo de pellejo del cuero, porque acá en Chile lo limpian mucho para nosotros, para nuestro gusto. Es genial porque te venden lo que de verdad importa, que es la carne, que es la masa, la pulpa. Pero nosotros estábamos acostumbrados a comer algo que se llama chicharrón o empellitas incluso, que es cuero, la grasa y un poquito de carne. Y entonces lo picábamos en pedacitos chiquitos. Y mientras más chiquito, sin el cuero, le llamamos empellitas. Y cuando le damos el cuero, le llamamos chicharrones. Pero los chicharrones cubanos son un poco más pequeños que los chicharrones de los colombianos, de los venezolanos que hemos visto en algunos lugares. Y hemos visto los chicharrones que son así gigantes, con bastante grasa, con el cuero bien crujiente y un pedacito de carne o un pedazo de carne. Pero los de nosotros son como más chicos, como que tienen menos cantidad de la grasa y el pellejo igual de crujiente. Bueno, en fin, quería compartirles eso que extraño un poco de acá. Que las carnes son tan limpias, son tan pura pulpa, que deseo un poquito más de grasa y de cuero. Increíble. Ya hicimos todas las compras, vamos. Grabando por Uruguay, caballero. Oh, pues familia, ya vamos para la casa con la comprita hecha. Gastamos como un 25% de un salario mínimo. Imagínate tú, cubano que vives en Cuba, comprar todo lo que compramos hoy con el 25% de un salario mínimo en Cuba. Imagínate. Porque en Cuba sería con más del 100% de salario mínimo mensual. Nada más para poner en contexto a nuestros chilenos. Un salario mínimo serían $6, o sea, 6,000 pesos chilenos en el mes.
Así que ya saquen ustedes sus propias conclusiones en qué sistema les gustaría vivir. Bueno, pues ya saben, si les gusta seguir viendo más videos como este, ya saben qué hacer. Suscríbete que queda muchísimo Chile por conocer. Chao. Hacia Calle.